Amados, que el Eterno me los bendiga. Estamos agradecidos con el Eterno por este tiempo maravilloso del estudio de la Parashá. Estamos en la Parashá número 29, Ajerei Mot, que significa después de la muerte. Y vamos a tomarlo precisamente de acá. Ayer estuve viendo un poquito, aunque el tema se nos extendió un poco, pero creo que lo que tocamos también fue bastante importante. Bien, este, mm, el nombre de esta Parashá es Ajerei Mot, significa después de la muerte. Esto nos enseña que este mensaje está hablando de lo que iba a pasar con el Mesías después de su muerte. Después de su muerte, Masías entró en el lugar santísimo, en el Mishkan celestial, y cumplió así con esta sombra profética. En la carta a los Hebreos, que estuvimos leyendo ayer, en el capítulo 9, versículo 11 y 12 dice: pero cuando el Mesías apareció como sumo sacerdote de los bienes futuros, a través de un mayor y más perfecto Mishkan, no hecho con manos, es decir, no de esta creación, y no por medio de la sangre de machos cabríos y de becerros, sino por medio de su propia sangre, entró al lugar santísimo una vez y para siempre, habiendo obtenido redención eterna. Esto lo estuvimos explicando un poquito ayer. Amén. Que Yeshua no funge como sumo sacerdote en la tierra. Él no usurpó el lugar de lo que el Eterno había establecido para la tierra cuando le dio el sacerdocio a la tribu de Leví y a los descendientes de Aarón. Entonces, nadie que perteneciera a la familia de Aarón, nadie que no fuera el sumo sacerdote, podía entrar en el lugar santísimo en el día de Yom Kippur. Yeshua no lo hizo por más Mesías que fuera. Él no usurpó ese lugar. Amén. Esa función. Él es sumo sacerdote, porque algunos dicen, hermano, pero la Biblia dice que él es el sumo sacerdote. Él es el sumo sacerdote, no de la orden levítica, sino de la orden de Melquisedec. Él es sumo sacerdote no en la tierra, sino en el cielo. Por eso dice que él entró al lugar santísimo, no en el lugar o en el Mishkan o en el tabernáculo de la tierra, sino allá arriba en el cielo. Que él no llegó con sangre de los machos cabríos, ¿verdad? Como hacía el sumo sacerdote, así como lo vemos ahí, que entraban a ese lugar santísimo con donde se recogía la sangre de los machos cabríos que habían sido sacrificados para expiar nuestros pecados. No, Yeshua no entró al lugar santísimo arriba en el cielo con sangre de machos cabríos, sino que se presentó a sí mismo con su propia sangre para hacer expiación por nuestros pecados, por nuestra redención de una sola vez y para siempre. ¿Cuál es la diferencia entre el sacrificio levítico y el sacrificio de Mashiach? Que el sacrificio del sacerdocio levítico tenía que hacerse constantemente para redimirnos del pecado. Amén. Entonces, pero la sangre de Yeshua nos hizo libres de una sola vez y para siempre. Amén. Entonces, dice Levítico 16:2, y dijo Yuhei a Moisés: habla a tu hermano Aarón que no todo tiempo entre en el santuario detrás del velo, o sea, al lugar santísimo, delante del propiciatorio. ¿Qué es el propiciatorio? La tapa donde estaba el arca, la tapa del arca. Eso es el propiciatorio donde estaban los querubines. Delante del propiciatorio que está sobre el arca, no sea que muera, porque yo me muestro en la nube sobre el propiciatorio. O sea, Aarón y el que fungía como sumo sacerdote solamente podía entrar a ese lugar santísimo una vez al año, nada más. Y era una cortina, hermano, una cortina nada más que los estaba, un velo que separaba los lugares, ¿ok? Entonces, si Aarón, siendo Aarón, el hermano de Moisés, el que el Señor escogió como el sumo sacerdote, entraba al lugar santísimo frente al arca donde estaba la tapa con los querubines, entraba ahí
siendo un día cualquiera que no fuera Yom Kippur, ahí mismo hubiese caído muerto. Entonces, por eso es importante conocer qué es lo que el Señor demanda en su palabra y hacer las cosas como Él dice que hay que hacerlas. Aquí Aarón no podía venir a justificarse y decir, bueno, a mí el Señor me reveló y me dijo que podía entrar. No, ya lo que Él estableció, Dios no cambia, en Él no hay sombra de variación. Él sigue siendo el mismo de ayer, hoy y siempre. Su palabra no cambia. Su palabra es eterna. Sus mandamientos son eternos. No hay variación en él. ¿Ok? Bien, entonces, Aarón, como gran sacerdote, tenía acceso al lugar santísimo, pero solo una vez al año. Moshe, sin embargo, podía entrar en el lugar santísimo en cualquier momento. Esto fue solamente Moisés. El hecho de anunciar la prohibición de entrar en el lugar santísimo después de hablar de la muerte de los hijos de Aarón indica que ellos podían haber intentado entrar allí sin permiso, lo cual sería una de las razones por las cuales murieron. Esto es un comentario talmúdico, pero en lo personal creo que es lo que dice la Biblia, por ofrecer fuego extraño en el altar del incienso. Entonces, tomaron un fuego. Recuerden que el altar, cuando se levantó el tabernáculo y se presentó el sacrificio, no le prendieron fuego, sino que cayó fuego del cielo. La misma figura que ocurre, por ejemplo, con Elías, que cuando se presenta ante los sacerdotes de Baal y cuando él arregló el altar del Eterno, que estaba arruinado, y puso el sacrificio ahí, no le puso fuego, porque ese era el trato. El Dios que responda por fuego, ese es Dios. Entonces, el Eterno, igual de la misma manera, cuando se levantó el tabernáculo fue así, un fuego que descendió del cielo y consumió la ofrenda. Ese fuego lo encendió el Eterno. El mandamiento era que ese fuego que encendió el Eterno no se podía apagar. Entonces, el mandamiento dice, pondrán leña sobre el altar cada mañana. El fuego no se apagará. ¿Cuál fuego? Ese fuego que el Eterno encendió. Y que de ese fuego que él había encendido una sola vez, y que los sacerdotes tenían la obligación de mantenerlo ardiendo todos los días, no se podía dejar que se apagara. De ese mismo fuego es que ellos tomaban de las brasas de ese altar, de ese fuego, para ofrecer incienso y hacer todo lo que había que hacer en el servicio, en el Mishkan y en el templo posteriormente también. Entonces, cuando los hijos de Aarón, ¿qué hicieron? Tomaron fuego extraño, tomaron fuego que no era de ese fuego del altar. Que me introdujeron al tabernáculo un fuego que no fue el fuego que encendió el Eterno. Entonces, eso provocó la ira del Eterno sobre los hijos de Aarón. Eran sacerdotes escogidos por el mismo Señor. Pero aunque la gente cree que porque el Señor te escogió, porque a mí me llamó el Señor, a mí me escogió el Señor, a mí Dios me habló del ministerio, a mí ok, perfecto. No hay problema. Eso nadie lo puede discutir. Porque el llamado solamente usted sabe si Dios te llamó o no te llamó. Entonces, pero que a mí no me da licencia para hacer, que yo sé que Dios me llamó, que yo sé, porque como dijo Pablo, tengo frutos de puedo ofender mi ministerio, puedo presentar evidencias que fui llamado por el Eterno, sí, pero no me da licencia de hacer las cosas o servir a Dios como a mí me dé la gana. Eso fue lo que hicieron los hijos de Aarón, Nadab y Abiud. Fueron a servir dentro del tabernáculo, dentro del Mishkan, como ellos les pareció. Y es por eso, amados hermanos, que hoy en las congregaciones están como están, porque meten cuanta basura el mundo se inventa, quieren meterlo a la iglesia, quieren meterlo a la congregación.
Entonces, hermano, ahí es donde vinieron todas las cosas. Mimos, payasos, conciertos, cines, de todo hacen, hermano, dentro de hasta concursos de baile, concursos de modelaje, concursos de canto, cosas. Eso es fuego extraño. Eso es meter fuego extraño y no se está haciendo las cosas conforme al Eterno lo ha establecido. Y eso trajo muerte. Por eso es que hay iglesias que están muertas. Por eso hay que hay pastores que están muertos espiritualmente, congregaciones que están muertas espiritualmente. Y como ya no tienen ni la unción ni la manifestación del Espíritu del Santo Dios en sus vidas, por cuanto se han alejado de lo que dice la Torá, de lo que dice la Escritura, entonces se inventan cosas porque han convertido las congregaciones no en congregaciones donde se adora al Eterno y donde se sirve al Eterno, sino en centros de entretenimiento. ¿Sí me entiende? Centros de entretenimiento. Entonces tengo que entretener a la gente. Tengo que entretener a la gente y tengo que inventarme cuatro cosas y tengo que inventarme un montón de situaciones para que la gente se mantenga allí, porque el día que dejan de entretener la gente y como enseñaron y acostumbraron a la gente a estar entretenidos, cuando la gente, la juventud, ya no, o los hermanos, cualquiera que sea, joven o viejo, ya no tiene con qué entretenerse dentro de la iglesia, es donde prefieren quedarse viendo un partido de fútbol, quedarse viendo una película, descargar una película o ver Netflix, lo que sea, porque eso los entretiene más. Cuando ya no hay la unción y la verdad de la palabra que te cambia, que te transforma, que te llena, entonces ya no hay con qué. Y tienen que inventarse cuatro cosas. De ahí salieron los famosos encuentros, de ahí salieron los famosos retiros, de ahí salieron los famosos penieles, hermano, que le tocan a la gente las emociones, pero hasta ahí. ¿Ok? Entonces tenemos que tener claro todo eso. Bien, amados. Eh, dice, ok, el hecho de anunciar la prohibición de entrar en el lugar santísimo después de hablar de la muerte de los hijos de Aarón indica que ellos podían haber intentado entrar sin permiso, lo cual sería una de las razones por las cuales murieron. Para evitar que esto ocurriera otra vez, Hashem dio instrucciones muy concretas de cómo se debe entrar allí y quién podrá entrar allí. La palabra hebrea que ha sido traducida como propiciatorio es caporet, que significa cobertura. Propiciatorio significa caporet, o en hebreo es caporet, que significa cobertura, la cobertura. ¿Ok? Que viene del Strong H3722 y en hebreo es kafar, que significa cubierta. Amén. Entonces, cubierta, que significa cubrir, combrea, calafatear y también perdonar, absolver, compensar, expiar. ¿Ok? Y era ahí en esa tapa, en esa cubierta, donde estaban los querubines que se miraban el uno al otro, ¿verdad? Y en la tapa de oro allí. Allí era donde el sumo sacerdote entraba y salpicaba la sangre que había sido tomada del cordero que había sido sacrificado, del macho cabrío que había sido sacrificado, y entraba a ese lugar una vez al año. Un día al año se entraba en ese lugar. Ese día entraba, creo que eran como 3 o 4 veces, no, ahorita no preciso. O sea, que no entraba una sola vez, sino que ese día, un solo día, entraba como 3 o 4 veces a hacer expiación. Entraba ahí. Mientras que el pueblo estaba afuera, a la expectativa, hermano, porque ese era el día del juicio. Ese era el día que Dios estaba haciendo juicio con el pueblo. Y si él aceptaba el sacrificio del sacerdote, del sumo sacerdote, que tenían que entrar en ese lugar en una santidad total, en una santidad completa, él tenía que presentarse delante del Eterno con cabaná,
el Señor medía la cabaná del sumo sacerdote que estaba representando a todo el pueblo. ¿Qué es cabaná? La intención de su corazón. Cuando usted y yo oramos, tenemos que hacerlo con cabaná, con suma intención de agradar al Eterno, de presentarnos, no que tu mente esté pensando en los frijoles que dejó en el fogón, no que usted esté pensando que mañana tengo que ir a trabajar, no que usted esté pensando que igual cuando porque este día, el día de Yom Kippur, es un día de ayuno. Es el ayuno de los ayunos. Es el ayuno de los ayunos. Se ayuna de 25 a 26 horas. Un ayuno donde usted no toma ni agua. Donde usted, hermano, es un día de humillación total. El problema está cuando nosotros ayunamos por cumplir un requisito. Yo ya ayuné, ya lo hice. No, yo ya cumplí con la oración, con el shaharit de la mañana, con el arbit de la tarde. No, es con intención que tú entres. Es como cuando el esposo o la esposa le dice a su pareja o le pregunta, ¿usted me quiere? Sí, yo la quiero mucho. Así como, ¿verdad? Sin ganas, sin estar, una mujer no lo va a tomar serio. Tiene que verse la intención de tu alma, de tu corazón, de tu nefes, de tu neshama. Y ahí incluye espíritu, alma y cuerpo. Porque es una humillación desde adentro, desde tu espíritu, tu alma. El alma incluye emociones, sentimientos y pensamientos. Eso es el alma. Sentimientos, emociones y pensamientos. Que tu mente, tu corazón y todo tu ser estén conectados con el Eterno, no solamente en Yom Kippur, la mañana cuando usted ora, en la tarde cuando usted ora, en la noche, estos días que estamos haciendo el conteo del Omer, tiene que hacerse con intención. El conteo del Omer se hace media hora después de que cae el sol. ¿Con qué intención? Es tomar tu lugar, es apartarte del núcleo donde estés allí con tus amigos, familia, y te busca tu rincón, tu lugar de intimidad con el Eterno y hacer la oración, aunque yo se las mando por escrito. Es hacerlo, aunque usted lo esté leyendo, es hacerlo en voz alta, con intención, porque quiero hacerlo. Quiero hacerlo bien, quiero agradarte, Padre, y me desconecto. No es que usted está haciendo la oración y está viendo la noticia, no es que usted está haciendo la oración y está viendo el partido, a ver cómo va esa prisa, cómo quedó la liga. No, hermano, hay que hacerlo, sí, pero hay que hacerlo con cabaná. Apréndase esa palabrita, con cabaná, con intención, con una consagración, con un respeto, con una intención de agradarlo a él con cabaná. Bien, todo lo que hagamos hay que hacerlo. Entonces el sumo sacerdote entraba y el Eterno, lo primero que iba a ver en el sumo sacerdote, porque podía ir bien vestido como lo demanda el protocolo del templo. Cómo tenía que ir vestido, de qué manera tenía que ir vestido, cómo se tenían que hacer las cosas. Es importante, hermano, que aprendamos que hay cosas que están escritas cómo hacerlas. No, yo lo hago así. No, hay un protocolo. Yo no sé, los que vieron ahora el 1 de mayo, todos los 1 de mayo, que está el cambio de la Asamblea Legislativa, los diputados, que uno va de presidente y otro. A ellos les exigen el 1 de mayo un protocolo. ¿Qué es un protocolo? Un protocolo es cómo se viste ese día, cuál es el orden que se tiene que llevar ese día. Hay un protocolo. Si hay alguien, por ejemplo, a usted lo invitan a una fiesta y a usted le dicen, bueno, esta fiesta tiene un protocolo. Las mujeres tienen que venir vestidas de
celeste, por ejemplo, y los hombres tienen que venir vestidos de negro con corbata o corbatín. Y si usted llega en camiseta y en tenis, por más amigo que usted sea, no te van a dejar entrar porque usted ha quebrantado el protocolo. Entonces, eso es importante y eso lo hemos aprendido estudiando el templo. Por eso es que el hermano Rico, usted lo va a escuchar siempre diciendo, estudien el templo, estudien el templo, porque ahí viene todo lo que es el protocolo, cómo se sirve, qué se canta, qué no se canta, cómo se hace, cuándo se hace, quién lo hace. ¿Entiende? Eso es seguir el protocolo. Y nosotros tenemos que aprender eso. Ahora, nosotros, para vivir una vida de santidad, hay que entender el protocolo del templo. Si yo no entiendo cómo se hace el protocolo del templo, entonces mi manera de pensar me va a decir, esto es santidad. Por ejemplo, se lo voy a poner así de fácil, porque crecí en una congregación así, donde se nos predicaba de que santidad y se le tiraba a la mujer es que la mujer no se corte el cabello, que la mujer no se pinte, que no use aretes y mucho menos por nada del mundo que se ponga un pantalón. Pero estudiando el templo, yo entiendo ahora lo que la Biblia llama santidad. Ahora, la Biblia sí dice que la mujer tiene que vestirse con pudor y en honestidad. Usted no se va a poner un pantalón donde se le repinte todo, hermano. O unas licras con miniseta. Eso no es de sierva de Dios y eso es del mundo. Entonces hay un protocolo de vestimenta para los hombres y las mujeres de Dios. El protocolo dice que los hombres no se deben de cortar no se deben dejar de crecer el cabello. Todo eso sí, hermano, pero la santidad me lo va a enseñar a mí cuando estudiamos el templo. Cuando estudiamos el templo, el respeto que había por las cosas sagradas. Amén. Que no todos los sacerdotes son levitas, pero no todos los levitas son sacerdotes. Y nadie podía usurpar un lugar que no le correspondía. Hubo un rey que quiso entrar a ofrecer incienso y le pegó lepra. Eso lo vimos hace unos días atrás. Y se le pegó lepra. Saúl, como Samuel tardaba, él vino a ofrecer el sacrificio. Y ese fue el día que Dios quebrantó su reinado. Y le dijo, nunca más serás rey. Y aunque siguió en el puesto, ya Dios no estaba con él. Hay mucha gente parado en los altares que tienen fama, que tienen iglesia, que tienen miembros, pero hace tiempo que Dios no está con ellos. Y lo que han tenido nada más es un conocimiento humano, que es el que aplican allí. Entonces, la cubierta, que significa cubrir con brea, calefatear y también perdonar, absolver, compensar y expiar. Es la misma raíz que hay en la palabra para el día de expiación de Yom HaKippurim, también llamado Yom Kippur, según Levítico capítulo 23, versículo 27 y capítulo 25, versículo 9. En la traducción de los 70, la Septuaginta, la palabra hebrea kaporet fue traducida al griego con gislatirión. Eso lo encontramos en el diccionario Strong con el G2435. Gilastirón o hilastirón, que significa sacrificio expiatorio, lugar expiatorio propiciatorio. Entonces está caporet en hebreo y gilastirón en hebreo. La palabra gilastirión viene del Strong 2433, que es gilascomai, que significa conciliar, propiciar, expiar, reconciliar, agradar. El propiciatorio, agraciar, perdón. El propiciatorio es visto como el trono de Hashem en la tierra.
Entonces ahí, en ese lugar santísimo, donde está el arca del pacto, en ese propiciatorio se le conoce como el trono de Dios. ¿Ok? El trono de Dios. El trono de Hashem en la tierra. Esto nos enseña que esa cubierta no solamente servía para tapar el arca, sino también como lugar de expiación por los pecados, donde se manifiesta la misericordia y el perdón. Es un lugar de reconciliación entre Hashem y el hombre. Por esto se ha traducido también como trono de la gracia, según está escrito en la carta a los Hebreos, capítulo 4, versos 14 al 16, donde dice: teniendo pues un gran sumo sacerdote que trascendió los cielos, Yeshua, el Hijo de Dios, retengamos nuestra fe, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas. Otra versión dice de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Mashiach fue tentado en todo. Yeshua fue tentado en todo. Dígame una tentación que usted haya tenido, cualquiera, o que esté teniendo actualmente, cualquiera tentación. ¿Ah? Yeshua la sufrió. La única diferencia entre él y nosotros es que nosotros cedemos a la tentación, mas él no cedió a la tentación, él se mantuvo firme y puro. Por tanto, dice el verso 16, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia, para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. ¿Y cómo nos acercamos nosotros al trono de la gracia? ¿Cómo es que Israel podía acercarse al trono de la gracia sabiendo que el trono de la gracia es el arca y la tapa, amén, donde se hacía expiación? ¿Cómo era la forma en que Israel podía entrar? Bueno, cuando el sumo sacerdote entraba con la sangre de ese cordero, de ese macho cabrío que había sido sacrificado para Hashem, para expiar al pueblo. Entonces, ese sumo sacerdote, Aarón, o el sumo sacerdote de turno, entraba en representación de todo el pueblo. Mashiach sufrió, murió en la cruz, derramó su sangre y esa misma sangre sube al cielo, porque ahí lo dice, traspaseó, trascendió a los cielos, subió a los cielos en representación de usted y de mí, para presentarse delante del Padre como un sacrificio perfecto, para hacer expiación, para limpiarnos de toda contaminación de carne y de espíritu. Hermano, eso merece un gloria a Dios y un aleluya. Amén. Esa es la gracia. Amén, amén. Esa es la gracia. Entonces, el propiciatorio, el trono de la misericordia, la cubierta sobre el arca, no podía ser visto por más que una sola persona en un día al año. Sin embargo, cuando el Mesías vino, fue expuesto públicamente como un lugar de expiación, un propiciatorio, como está escrito en Romanos capítulo 3, verso 25 al 26. Vamos a leerlo. Dice, a quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre a través de la fe, como demostración de justicia, porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente, para demostrar en este tiempo su justicia, a fin de que él sea justo y sea el que justifica al que está que está de la fe de Yeshua, ¿ok? Y sea el que justifica al que es de la fe de Yeshua. Entonces, Yeshua se convierte en nuestro propiciatorio, en nuestro lugar de expiación. Es la única manera. Por eso a mí me da risa cuando dicen,
Ustedes son unos judaizantes y ustedes han hecho el sacrificio de Yeshua a un lado. Le aseguro, amados hermanos, que nosotros la tenemos más clara y sabemos quién es Yeshua y lo tenemos más claro que nunca y lo amamos más que nunca y lo respetamos más que nunca sabiendo quién es Él. La palabra griega que ha sido traducida como propiciación es hilastirón, como ya se lo dije antes. Esta palabra aparece solo en lugares, en los textos griegos, en los escritos mesiánicos. En Hebreos capítulo 9, verso 5, fue traducida como propiciatorio. Ok, entonces vuelvo a leer Romanos 3, 25 al 26. Dice, a quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre a través de la fe, como demostración de su justicia, porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente, para demostrar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y sea el que justifica al que es de la fe de Yeshua. Entonces, como les digo, la única manera de nosotros ser justificados es a través del sacrificio de Yeshua. Nada más. No hay otra manera en que nosotros podamos ser justificados. Entonces, dijimos que en Hebreos capítulo 9, versículo 5, esta palabra propiciación fue traducida como propiciatorio, o la palabra que fue traducida como propiciatorio, y que en la Septuaginta es hilastirión, es la traducción de la palabra hebrea caporet, que es la cubierta del arca del testimonio. De esto aprendemos que lo que está diciendo el texto griego en Romanos 3:25 es que el Mesías fue mostrado como un propiciatorio, como la cubierta del arca que está en el lugar santísimo, en el templo celestial y en el templo terrenal. En su muerte, Yeshua fue expuesto públicamente como un propiciatorio relacionado con el culto de Yom Kippur. Con la ejecución sangrienta del Mesías, todo el mundo ahora podía ver que hay purificación y eliminación eterna de los pecados, no solamente de los judíos, sino de los del mundo entero, como está escrito en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 2 y capítulo 4, versículo 10. Vamos a leerlos. Dice Juan, Primera de Juan 2:2. Él mismo es la propiciación, ¿ok? Hilastirot en griego, caporet en hebreo, por nuestros pecados. Y no solo por los nuestros, sino también por los del mundo entero. Y cuando dice el mundo entero ahí, amados hermanos, hay que entenderlo, que es para todo aquel, no importa qué nacionalidad sea, no solamente el judío, no solamente el hebreo, no solamente el israelita de nacimiento, sino a todo aquel, no importa quién sea, de dónde venga, la raza, el color, no importa, mientras venga Yeshua. Tiene que venir a Yeshua, porque Él es la propiciación, Él es el caporet, Él es el hilastirot. Amén. Entonces, está claro eso, ¿verdad? Entonces dice Primera de Juan 4:10. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él, quien Dios, amén, nos amó a nosotros y envió a su Hijo como propiciación, como expiación por nuestros pecados. ¿Ven? No hay otro lugar. Así como en el tabernáculo o en el Mizcán o en el Beit Hamidash, en el templo, se entraba con la sangre de ese cordero para expiar al pueblo. Ahora Yeshua es nuestra expiación, nuestro propiciatorio, es Él. No hay otro sacrificio para ser salvo. Yeshua lo hizo de una sola vez y para siempre. Ya ese sacrificio
para perdón de pecados, ya no hay que hacerlo para que seamos perdonados, porque Yeshua, viniendo a él es la propiciación, él es el caporet, él es el gilastirot, él es el único que puede hacer expiación por nosotros. A diferencia que el sacerdote tenía que estarlo haciendo constantemente para que el pueblo volviera a recibir perdón, como decir borrón y cuenta nueva. En cambio, todo aquel que viene a Yeshua, sus pecados son perdonados de una sola vez y para siempre. Pero él te dice, no peques más, porque si usted peca, ya no hay más sacrificios. Ya Yeshua no va a venir a morir en la cruz. El que peca deliberadamente, el que peca voluntariamente, lo único que tiene que esperar ahora es no que Mashiach venga a morir otra vez en la cruz, sino que lo que tienen que sentarse a esperar es el juicio que le va a caer encima. Se fueron los amenes, los aleluya y los gloria a Dios. Pero es así. ¿Ok? Entonces, Éxodo 25, 22 dice: allí me encontraré contigo y sobre el propiciatorio de entre los querubines, entre los dos querubines que están sobre el arca del testimonio, te hablaré acerca de todo lo que he de darte por mandamiento para los hijos de Israel. Éxodo 36 dice: pondrás el altar delante del velo que está junto al arca del testimonio, delante del propiciatorio, como está sobre el testimonio, donde yo me encontraré contigo. Ahora, según el texto griego de Romanos 3:25, Yeshua fue expuesto como un propiciatorio ante todo el mundo, de la misma manera que el propiciatorio fue un lugar de encuentro entre Hashem y Moshe. El sacrificio de Mashiach es el lugar de encuentro entre Hashem y la humanidad. ¿Usted quiere encontrarse con Dios? Por fuerza tiene que venir a Mashiach. Juan capítulo 2. Por eso Yeshua dijo, nadie viene al Padre si no es por mí. Juan capítulo 12, versículos 32 y 33. Yo soy levantando la tierra, perdón. Y yo, si soy levantado de la tierra, atraeré a todos a mí mismo. Pero él decía esto para indicar de qué clase de muerte iba a morir. Iba a ser levantado, claro, en la cruz. El propiciatorio es el lugar donde Hashem se manifiesta de una manera extraordinaria. El propiciatorio existe en 3 niveles. Número 1, vamos a verlos. Número 1, el Mishkan y el templo terrenal. El Mishkan y el Beit Hamidash. El tabernáculo y en el templo. 2, en el templo del cuerpo del Mesías. 3, en el templo celestial. Amén. Esos son los 3 niveles donde se manifiesta el Eterno extraordinariamente a través del propiciatorio. Ok. Como Adonai se manifestó de manera extraordinaria sobre la muerte y resurrección del Mesías, allí da a conocer sus cualidades. Vamos a destacar 4 de ellas. ¿Cuáles son las cualidades de Yeshua y el Eterno? Su justicia. La justicia de Dios exige que el pecador tiene que sufrir la muerte. Para poder perdonar al pecador, Hashem tiene que suplir un sustituto. Y a nosotros nos ofreció como sustituto por nuestro castigo a Yeshua. ¿Ok? Sin un sustituto que sea hermano del pecador, no es posible que se haga remisión. Un animal no puede sustituir a un hombre. Si Hashem redimiera al hombre del pecado y de la muerte a base de los sacrificios de los animales, no sería justo. Por medio de la muerte de Yeshua, el Eterno manifiesta que es completamente justo cuando perdona al pecador, como lo dice ahí en Romanos capítulo 3, 24 al 26. Su misericordia y amor. ¿Ok? Punto número 2. Su misericordia y amor. Por medio de la muerte de Yeshua, todos los hombres de la tierra podrán ser hechos hijos
eternos de Dios por medio del perdón de sus pecados y la liberación de la muerte, según lo vemos en Juan 3:16 y en Primera de Juan capítulo 3, versículo 1. Usted lo lee en su casa. 3. Su fidelidad. En la muerte y resurrección del Mesías, en el tercer día, Hashem cumple sus promesas dadas a los profetas. Él es fiel, él cumple su palabra. 4. Su poder se manifiesta mediante la resurrección y transformación del cuerpo de Yeshua en un cuerpo inmortal y su glorificación y supresión de todo dominio. Se ha manifestado su enorme poder, según usted lo puede leer en su casa, Efesios capítulo 1, versículo 19 al 21. Levítico 16:3 dice: Aarón podrá entrar en el lugar santo con esto, con un novillo para ofrenda por el pecado y un carnero para ofrenda de ascensión. Aarón solo puede entrar en el lugar santísimo por medio de la muerte de animales sustitutos que están conectadas con la muerte del Mesías. Esto nos enseña que la muerte de Yeshua es la base sobre la cual el hombre puede acercarse a Adonai. Nadie viene al Padre. No es por María, no es por Pedro, no es por Juan, por nadie. Solamente a través de Yeshua. Ese cuento que María intercede por nosotros es mentira. Eso no existe. Cuando había templo, el Cohen Hagadol, el sumo sacerdote, el gran sacerdote, se preparaba una semana antes de ese día, que es el más sagrado del año. ¿Cuál es el día más sagrado del año? Yom Kippur. Salió de su casa para pasar la última semana en el santuario. Se retiraba. Tenía que estar en el santuario, apartado del mundo completamente, en un retiro total, desconectado. Ese día, esos 7 días que está el hombre allí, no se podía llevar su celular, ni su tablet, nada. Es conexión directa con el Eterno, hermanos. Hermanos, ¿cómo es posible que uno ve dentro de las congregaciones que se supone que es un lugar para adorar, para poner atención al Eterno? La gente está contestando llamadas, la gente está revisando WhatsApp, la gente está enviando mensajes. Por eso le digo que para entender lo que es santidad, tengo que estudiar el protocolo del templo. Lugar sumamente santo, sumamente santo. Entonces, durante esos 7 días, el hermano tenía que estar apartado. Entonces, durante 7 días se purificaba con el agua purificadora, con las cenizas de la vaca roja. Por eso por si había tocado algún cadáver humano sin darse cuenta, como está escrito en Bamidbar 19, 11 al 13, libro de Números, Bamidbar. Vamos a leerlo. 19 del 11 al 13. El que toque cadáver de una persona quedará inmundo por 7 días. Y aquel se purificará asimismo de su inmundicia con el agua al tercer día y al séptimo día. Entonces quedará limpio. Pero si no se purifica a sí mismo al tercer día y al séptimo día, no quedará limpio. Cualquiera que toque un cadáver, el cuerpo de un hombre que ha muerto, y no se purifique a sí mismo, contamina el tabernáculo de Hashem. Y esa persona será cortada de Israel. Caía muerto o lo apedreaban. Era un pecado de muerte. Y esa persona será cortada de Israel. Será inmundo porque el agua para la impureza no se roció sobre él. Su impureza aún permanece sobre él. Ahora entendemos por qué es necesario el degollamiento de la vaca roja que tanto tiempo hemos venido hablando, ya como por 2 años y resto.
Entonces el sumo sacerdote, cuando se acercaba el día de Yom Kippur, se tenía que retirar, se tenía que purificar. Uno, se tenía que hacer tevilá. Dos, tenía que ser rociado con el agua que contenían la ceniza de la vaca roja. Rociado, no bañado, rociado. Al tercer día y al séptimo día. Tenía que estar completamente seguro que estaba santificado, purificado. Si ese hombre no hacía eso y entraba al lugar santísimo, perdón, sin haber hecho este ritual de purificación, el hombre moría delante de la presencia de Dios, así como murieron Nadab y Abiud. ¿Ok? Vea lo serio que es el protocolo del servicio del templo. Durante esos 7 días también fue instruido por estudiantes sabios en el que el Sanedrín le había enviado para que cumpliera con el servicio de Yom Kippur de manera correcta. Un sustituto también fue preparado en caso de que el sumo sacerdote se quedara tamé e incapaz de oficiar. ¿Ok? Un sustituto. Tenían preparado un sustituto por aquello que hubiese algo que el hombre lo impidiera hacer el servicio correctamente. Y hermano, y uno ve lugares donde hay gente que comete pecado y vienen y te dicen, ¿ya usted le pidió perdón a Dios? Sí, ya le pedí, pero, bueno, entonces no importa, vaya a cantar, vaya a predicar, vaya. No, hermano, había que tener un proceso, ¿ok? Entonces, repitieron el capítulo 16 de Levíticos y las leyes de Alajot sobre el día de expiación hasta que el gran sacerdote les aprendía bien durante esa semana. Él también ofrecía incienso y sacrificios y encendía la menorá. El día antes de Yom Kippur pasaron delante de él todos los animales que habían sido reservados para el evento, para que los identificara bien. El último día, los discípulos sabios fueron reemplazados por un grupo de coanín, de sacerdotes, que ayudaron al gran sacerdote a practicar el arte de verter incienso en sus manos con una cuchara. Ok, entonces, este servicio tenía que hacerse delante de Hashem en el lugar santísimo, y fue una de las cosas más difíciles porque no podía caer ni un grano del incienso en la tierra. Eso le ponían aquí, hermano, el incienso en las manos, y ahí le prendían fuego en sus manos a ese incienso. Era todo un protocolo bien difícil, bien, amados. Vamos a dejarlo aquí, amados, porque ya el tiempo se nos da. Voy a leerle aquí nada más para concluir. Dice, lavará su cuerpo. En Yom Kippur el sumo sacerdote hizo tevilá de todo su cuerpo en total 5 veces. Oiga bien, 5 veces hacía tevilá. A nosotros nos enseñaron que el bautismo es una sola vez. No, el sumo sacerdote ese día hacía 5 veces tevilá. Cada vez que cambiaba la ropa, sumergió todo su cuerpo en agua y lavaba sus manos y pies antes y después. En total lavó sus manos y sus pies 10 veces durante ese día. Primero hizo la tevilá antes de ponerse las ropas de oro para iniciar el servicio de todos los días como gran sacerdote. Después vertía agua sobre sus manos y sus pies y ofrecía el sacrificio diario del cordero de la mañana. Quemaba el incienso y limpiaba la menorá. Luego ofrecía la ofrenda diaria de oblación, minjá, seguido por parte del sacrificio adicional, musaf, de Yom Kippur, como está escrito en el libro de Bamidbar 29, 7 al 11, números 29, 7 al 11. Bien, amados, vamos a dejarlo aquí. Ya usted tiene el documento, usted puede descargarlo y puede terminar de leer, pero creo que este es uno de todos estos parashá son importantes para ir conociendo todo lo que es el servicio y todo lo que es la santidad y lo que el Eterno demanda de nosotros como
sus siervos y sus siervas. Si hay alguien que tenga alguna consulta o algún comentario, si no, despedimos, hermano, y ya les compartí en el grupo el link para que puedan ir ingresando para la clase a las 7 de la noche. Amén. Nadie. Bien, amados, entonces vamos a orar y quedamos despedidos. Padre, te damos gracias, eterno Rey de los cielos, por este tiempo maravilloso. Gracias por el estudio de tu palabra, eterno Rey. Gracias por la sabiduría, por el entendimiento que tú compartes con nosotros a través de tu palabra, Padre. Bendice a mis hermanos y a mis hermanas, eterno Rey. Dales fortaleza y ayúdanos a seguir tu palabra al pie de la letra, a santificarnos, a purificarnos y a hacer las cosas como tú demandas que las hagamos. Gracias, Padre, en el nombre y por los méritos de Yeshua HaMashiach. Amén y amén. Shalom, familia. Nos vemos a las 7.